Muy bien, entonces para entender mejor el convertidor monofásico completo, tenemos que hacer uso de los diagramas que se nos proporciona. Entonces, básicamente, el convertidor monofásico completo va a tener estos diagramas. Como pueden ver, ahí tenemos el diagrama del convertidor monofásico completo, para que lo estudiemos. Muy bien, entonces repasemos un poco el funcionamiento y veamos todo lo que nos están entregando la información. Entonces, naturalmente sabemos, bueno, inicialmente sabemos que, por ejemplo, aquí lo vamos a pintar de verde. Aquí tenemos la tensión en el secundario, que también equivaldría a la tensión en un generador. Fíjense, aquí la tensión en el secundario nos está indicando aquí, fíjense. Entonces, toda esta forma de onda es la forma de onda en el secundario. Entonces, ahora, esa forma de onda nos está mostrando su ecuación. Entonces, ahora que ya conocemos la forma de onda y la ecuación de la forma de onda del secundario, procedemos a analizar la parte convertidora. Dijimos que son tres partes: la parte de generación, que nos entrega la señal, luego el conversor y luego la carga. Entonces, fíjense, básicamente, estos puntos de aquí, ahí es donde inicia el conversor y aquí es donde termina el conversor. Entonces, todo lo que es el puente de diodo se va a convertir, bueno, en el puente de tiristores se va a convertir en el conversor. Entonces, analizando el conversor, veamos, fíjense. Entonces, cuando este lado es el positivo, cuando ese lado es el positivo, entonces la forma de onda viene por aquí, llega a este punto. Estando en ese punto, va a tener dos opciones. Estando en ese punto va a tener dos opciones: ir por T1 o ir por T4. Entonces, por T4 siempre se va a encontrar con un tiristor que estaría polarizado en inversa y no se podría, ni con disparo de compuerta. En cambio, por T1, sí. Entonces, avanza por T1, y llega a este otro punto. Fíjense, puede ir por T3 o puede ir por donde está la carga. Entonces, lo más conveniente va a ser ir por donde está la carga, porque T3 igual sería un tiristor polarizado en inversa, que es un circuito abierto. Entonces, va hacia la carga, entra por donde está marcando aquí como positivo, atravesaría toda la carga, llega a este punto, y estando en este punto, fíjense,
Este tiristor estaba polarizado en inversa, entonces estaba normalmente abierto. Entonces directamente se viene por T2 y retorno. Entonces el circuito está, fíjense, esto está ocurriendo, ¿en qué parte? Todo lo que hemos visto está ocurriendo en esta parte. Ahí está ocurriendo. Entonces ahora analicemos para el segundo bucle. Entonces para el segundo bucle, iniciaríamos aquí abajo. Ahí es donde vamos a iniciar. Entonces, iniciando ahí, ¿qué tendríamos? Viene por aquí y llega a este punto. Entonces, fíjense, T2 estaría polarizado en inversa, T3 en directo, entonces venimos por arriba, pasamos, estamos entrando a la carga por el mismo punto. Salimos por aquí, ya sabemos que T2 está polarizado en inversa, entonces venimos por aquí. En este punto, cuando hemos pasado por ahí, también hemos hecho que T1 se polarice en inversa. Entonces, en ese sentido, venimos por aquí, miren, vinimos por aquí, pasamos por la carga, T2 en inversa, no se puede, entonces nos vamos por T4 y continuamos. Como pueden ver, hemos entrado a la carga por el mismo punto y estamos pasando por dos tiristores. Perfecto. Entonces todo esto se está haciendo en esta parte de aquí. Ya tenemos bien identificadas el curso. Entonces fíjense, paso por T1 y por T2 para un bucle. Y paso por T3 y T4 por el otro bucle, haciendo el análisis del circuito. Ahora, si estuviésemos hablando de diodos, entonces diríamos que en esta primera parte, en el bucle de color naranja, solo estaría trabajando el tiristor, bueno, el diodo 1 y diodo 2 sería, en tema de diodos, y en la segunda parte estaría trabajando el diodo 3 y el diodo 4. Pero como pueden ver aquí en la gráfica, nos está mostrando un desfase. Entonces, fíjense el valor que tenemos aquí y el otro valor que tenemos aquí. Más que todo aquí. Entonces, vean, aquí alfa está haciendo notar el punto exacto en donde, o el momento exacto, cuando se realiza el disparo y la activación de los tiristores. Y como pueden ver, eso se nota aquí, dice activación. En este punto se realiza la activación de los tiristores 1 y 2. Y estos tiristores deberían conducir solo hasta este punto. ¿Por qué solo hasta ese punto? Porque en ese punto está pi.
que es el cruce por cero de la forma de onda. Pero en nuestro caso, no sucede eso. ¿Qué es lo que sucede? En nuestro caso, cuando T1 y T2 están conduciendo y pasan por la carga, se encuentran con un inductor, con una inductancia. ¿Qué es lo que está haciendo esta inductancia? Se está cargando, está almacenando energía. Y una vez que almacenan energía, esa energía es devuelta y hace que los tiristores 1 y 2 continúen conduciendo cuando ya estamos en la otra parte de la forma de onda. Entonces, como pueden ver, este tramo que está aquí, que representa el tramo de aquí a aquí, es un tramo en donde los tiristores 1 y 2 seguían conduciendo, aun cuando la forma de onda ya se ha invertido. Y eso es debido a que el inductor estaba haciendo que esos tiristores sigan en su estado de polarización, sigan teniendo una polarización directa. Eso es a causa del inductor, por si acaso. No piensen que en ese momento se vuelca la forma de onda y los tiristores siguen conduciendo debido a la forma de onda de entrada. No, esta conducción es debido a que el inductor ha hecho que estos tiristores continúen conduciendo. Esa es la razón. Entonces, fíjense en la parte que tenemos de alfa a pi, en la parte que tenemos de alfa a pi, en nuestra salida, como pueden ver, la tensión es positiva. Y la corriente en la carga para ese tramo también sigue siendo positiva. Entonces, como pueden ver, tensión positiva, corriente positiva. Entonces, eso refleja esta parte de este gráfico. Tensión positiva, corriente positiva. Ahora, ya en el segundo tramo de la forma de onda, que estaríamos hablando de aquí a aquí, como se puede ver, la forma de onda ha mandado todavía una porción, de onda negativa. Esa onda negativa que ha pasado viene a ser esta. Pero esa onda negativa que ha pasado ha sido ya cuando estaba circulando, igual en este sentido, debido a que se estaba descargando el inductor. Entonces, eso, fíjense, igual está ocasionando una corriente positiva para la carga. Sigue entrando por el lado positivo. Entonces, eso se refleja aquí. Entonces, un convertidor monofásico completo que consta de una resistencia, inductancia, incluso ahorita aquí se está utilizando una fuente. Si ven este convertidor monofásico, se llama de 2 cuadrantes. Es un convertidor de 2 cuadrantes. Y como pueden ver, está utilizando el primer cuadrante y está utilizando el cuarto cuadrante. Debido a eso se llama un convertidor de 2 cuadrantes. Y recuerden que es de 2 cuadrantes más que todo por la presencia de la inductancia. A eso se refiere. Ya, muy bien. Entonces, el análisis que hemos realizado ahorita, si se dan cuenta, si ustedes se fijan bien, en todo este análisis no apareció E y no aparece en ninguna parte básicamente.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya si nosotros queremos incluir E, eso va a jugar un papel importante para la polarización de los tiristores, porque los tiristores igual tienen que tener sí o sí un cierto nivel de tensión para poder polarizarse. Entonces, los tiristores, ¿qué necesitan? Primero, igual que en el diodo, necesitan una diferencia de tensión de ánodo a cátodo que sea positiva y mayor a 1 voltio. Pero si ustedes le dan una tensión de ánodo a cátodo positiva y mayor a 1 voltio, todavía no se va a polarizar el tiristor. Se puede decir que es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, variación de tensión positiva mayor a 1, mayor o igual a 1. Ahí está. Condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuál es la segunda condición para polarizar el tiristor? La segunda condición para polarizar el tiristor es un pulso. Un pulso en la compuerta. Entonces sería aquí. Entonces ese pulso va a hacer que el tiristor conduzca. Entonces estas dos condiciones se tienen que cumplir para que el tiristor empiece a conducir. Muy bien. Ahora, pero fíjense, aquí nosotros tenemos una fuente de tensión. La fuente de tensión en todo nuestro análisis no ha participado. Y no ha participado directamente porque de comienzo para el análisis lo estamos considerando como cero. Esa es la forma en que estamos nosotros considerando nuestra fuente de tensión. Ahora, si nosotros incluimos nuestra fuente de tensión, esa fuente de tensión tiene que ser representada aquí, ahí. Entonces, como están viendo, al tener esa fuente de tensión, ya, si bien yo tengo el momento del disparo, no va a pasar toda la forma de onda como tal y como lo hemos marcado. Entonces, solo va a pasar una vez que se sobrepase ese nivel de tensión. Entonces, ahí es donde entra nuestra fuente de tensión. Ya un análisis más profundo lo vamos a ver en los ejercicios, para ver cómo tenemos que hacer los cálculos, primero sin fuente de tensión y luego con una fuente de tensión incluida. Pero es igual que en los diodos. Y al final nuestra salida vendría a ser solo esta parte de aquí, ¿verdad? Y vamos a ver esta parte de aquí, qué tanta representación tiene cuando estamos con una fuente de tensión incluida en la carga o que está en serie con la carga. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Como pueden ver, esa es la forma de onda que estoy recibiendo. Ahora, como esa es la forma de onda que estoy recibiendo, entonces voy a hacer mi análisis. Ahora, Manuel, Sí, ingeniero, buenas tardes. buenas tardes, Manuel. Mira, en las ecuaciones que nosotros utilizamos, Manuel, para definir el valor promedio, que es lo primero que vamos a
a determinar para esta tensión. Escribo la ecuación y me ayudas. Con este. Mira, la ecuación es esta, para determinar el promedio de una forma de onda. Nos dijeron que era desde t sub 0 hasta t sub 0 más t, o tal vez tú utilizas desde 0 hasta t, también es válido. Y nos dice que es de la tensión por el diferencial de la tensión, o si no quieres manejar tiempo, entonces se puede utilizar otro tipo de variable para hacer notar que dentro de la función tiene que estar la variable del diferencial. Entonces, esto es lo que nos da el promedio. Dime, Manuel, aquí en la forma de onda que estás viendo, ¿dónde inicias tu integral y dónde la terminas? Mm, Creo que podría iniciarse desde alfa hasta pi más alfa, ¿Por qué? porque después se repite, o eso veo que se repite. ¿Ya? Muchas gracias, Manuel. Ya. Muy bien, entonces fíjense, cuando ustedes están hallando el promedio, tienen que olvidarse completamente de la forma de entrada al conversor. Como les dije, eso siempre ha representado un problema porque tratan de mezclar las formas de onda. Directamente se tienen que enfocar en la forma de onda que ya ustedes tienen, ahí bien definido. Entonces, la tensión promedio para esto, como dijimos, lo vamos a definir entre estos límites. Y tal como indicó su compañero, entonces, ustedes tienen que identificar un inicio en cualquier punto y de ahí avanzar hasta el punto de inicio en donde se va a volver a repetir la forma de onda. Entonces, para este caso, nosotros tenemos que es alfa, el inicio, y pi más alfa, el final del periodo y el inicio del periodo para la siguiente secuencia. Entonces, ya haciendo eso, vamos a obtener los siguientes resultados. Entonces, eso es lo que tenemos. Fíjense, ¿qué es lo que hicieron? De cuenta de A, dijeron, a ver, aquí mi variable es tita. ¿Y qué es tita? Es omega t. Entonces, en vez de trabajarla como tita, la voy a trabajar como omega t. Entonces, aquí tenemos omega t y omega t. Entonces, tita, el ángulo que sería que me estaría dando el ángulo de disparo para mi forma de onda. Inicia en alfa, muy bien, alfa, y termina en pi más alfa, pi más alfa. Perfecto. Y la forma de onda que yo tengo aquí es la forma de onda de la función seno multiplicado por la tensión máxima. Ah, perfecto, eso está aquí. Ahí está eso. Ya. Como tarea, van a tener hacer toda esta demostración. Lo voy a anotar aquí. Ya les he explicado, pero ustedes terminan de explicar, demostrar. ¿De dónde a dónde están tomando sus parámetros? ¿De dónde está sacando estos valores? Absolutamente todo. Entonces, fíjense, aquí realizan la integral y realizando la integral obtienen esto.
y al final obtienen esto. Ahora, algo que ustedes pueden ver aquí, si ustedes se fijan, todo esto está pasando. Todo esto está pasando y también está pasando todo esto. Y miren, observen lo siguiente. Mi ángulo de disparo está aquí. Y mi ángulo de disparo, yo lo voy a poder hacer variar. Y si hago variar mi ángulo de disparo, como me está permitiendo dejar pasar todo esto, dependiendo del momento en que yo mande mi pulso, puedo obtener un voltaje promedio positivo. Y si yo disparo aquí, como el inductor ya va a estar cargado, voy a poder hacer que solo pase la parte de abajo y también puedo obtener resultados negativos en cuanto a niveles de tensión promedio. Entonces, como pueden ver, ya para esta configuración depende mucho del momento del disparo para que yo saque una tensión promedio positiva o negativa. Fíjense, como habíamos dicho anteriormente, la tensión promedio a simple vista va a ser esto, que va a tener un resultado positivo, y se lo va a restar todo esto, porque de hecho que este va a tener un promedio negativo. Entonces, de los dos, el que gane va a ser el tipo de tensión que vamos a tener, si es positivo o negativo. Entonces, ¿de quién va a depender quién es el ganador? Del ángulo de disparo. Entonces, si mi ángulo de disparo está aquí, entonces directamente la tensión promedio va a ser negativa. Si está aquí, ya no hay duda de que va a ser negativo. Entonces, de todo eso va a depender. Entonces, eso sería para la tensión en corriente directa. Ahora, haciendo un poco más de análisis a nuestro resultado, como nosotros podemos jugar con nuestro ángulo de disparo, podríamos obtener, como les dije, valores positivos o negativos. Entonces, si hacemos variar alfa desde 0 hasta pi, solo desde 0 hasta pi ya obtenemos gamas de valores positivos y negativos. Por ejemplo, fíjense, coseno de 0 para alfa igual a 0. ¿Qué tenemos? Coseno de 0 grados. Y eso nos da 1. Entonces, como resultado tenemos ese resultado. Luego, ¿qué pasa si alfa, el ángulo de disparo, es igual a pi? Y coseno de pi, menos 1. Entonces, nuestro resultado sería entonces, como pueden ver, sí podemos jugar con el ángulo de disparo. Y eso nos va a ayudar ya a tener tensiones positivas o negativas, tal y como se había visto en el cuadrante que se les mostró arriba.
Ahora, para la tensión eficaz, de nuevo, utilizamos nuestra ecuación principal. Ya para la tensión eficaz tenemos lo siguiente. Pueden ver, el autor nos está dando ese análisis para la tensión eficaz. Y de nuevo, directamente entre los límites de la forma de onda, desde alfa hasta pi más alfa. Entonces, de nuevo, aquí tienen su otra tarea más, en donde tienen que demostrar cómo el autor ha llegado a poner esos límites y cómo están cada uno de los valores aquí. Para que repasen. Entonces, plantea la ecuación y una vez que ha planteado la ecuación, acomoda la misma para que se pueda realizar la integral. Entonces, ya al momento de acomodar, utiliza funciones trigonométricas para poder sacar miren, aquí por ejemplo la tensión máxima elevado al cuadrado es una constante, es por eso que sale afuera. Y aquí el seno cuadrado de alfa más tita, eso es igual a 1/2 menos 1/2 del coseno doble de tita, que en este caso es omega por t. Entonces, ese 1/2 que aparece se elimina con este 2 de aquí, y es por eso que ya no está aquí este otro 2. Entonces, una vez que tiene ya la integral acomodada, se realiza la integración y se obtiene este valor. Como ustedes pueden ver, aquí básicamente está mostrando que la tensión eficaz viene a ser igual a la tensión máxima entre raíz cuadrada de 2. Básicamente eso equivale a la tensión eficaz en el secundario. Es por eso que se hace aquí esa mención, pero eso solo es para hacer notar, no hay ningún otro afán. Ahora, otra cosa que cabe mencionar aquí para este tipo de sistemas, fíjense, aquí, por ejemplo, comparemos los resultados. Medio y eficaz. En la que es promedio, este es nuestro resultado. Y en la eficaz, este es nuestro resultado.
Fernando. Bueno, no está. Inge, Ah, ya, sí está. Fernando, al ver estos dos resultados para el análisis en DC y el análisis en RMS, ¿qué diferencia tú puedes ver entre estos dos resultados? ¿Qué comentario le mereces a comparar estos dos? mm, la función coseno, Inge. Explícame tu resultado, ¿no? ¿Qué, qué, qué opinión le mereces? ¿Por qué la función coseno? La eficaz, el voltaje eficaz. Bueno, se basa solo en el voltaje máximo. Y no sé qué más podría decir. Ya, gracias, Fernando. Gonzalo. Gonzalo, vos, ¿cuál es tu razonamiento frente a estos dos resultados? ¿Notas la diferencia principal que existe entre estos dos resultados? Tal vez sería el ángulo de disparo, claro, el ángulo de disparo, ¿eh? Ya, pero No sé, la verdad. explícanos, ¿qué tiene que ver el ángulo de disparo? ¿Por qué has elegido el ángulo de disparo como una diferencia principal? Gracias, Gonzalo. Manuel, Sí, ingeniero. ya se escuchó las preguntas. ¿Cuál es tu criterio? Ah, es, creo que el voltaje eficaz no está en función del ángulo de disparo. Eso es lo que yo observo que es lo más principal, que el valor podría ser independiente. Tal vez al realizar la integral se simplifica o algo, y por eso no está en el resultado final. ¿Y el promedio? Sí, sí está en función del ángulo de disparo. Ya, gracias, Manuel. Como pueden ver, el ángulo de disparo es el que va a definir el momento exacto en el que la forma de onda va a empezar a pasar. Pero para este tipo de configuración en un circuito de tipo RL, una carga RL, se puede apreciar que la tensión eficaz no depende del ángulo de disparo. Entonces, independientemente en el momento en el que ustedes disparen, la tensión eficaz básicamente va a ser igual a la tensión en el secundario, a la forma de onda en el secundario. En cambio, entonces su valor no se va a ver afectado. Va a ser tal cual como ha entrado básicamente. En cambio, en el valor promedio, como tenemos ahí al ángulo de disparo con una parte, entonces el valor promedio sí se afecta, dependiendo al momento en el que se ha realizado el disparo. Entonces este valor puede aumentar o puede disminuir. Entonces,
para un mismo periodo, recuerden, para un mismo periodo, dependiendo del momento del ángulo de disparo, el valor promedio va a variar. En cambio, el valor eficaz no varía. Básicamente, la tensión eficaz de entrada va a ser igual, esto nos está mostrando eso. La tensión eficaz de entrada, a la entrada del conversor, va a ser igual a la tensión eficaz de salida, a la salida del conversor. En cambio, aquí ya nuestra tensión promedio cambia. Entonces, tenemos esa diferencia, que sería la principal.